en la, en la tarde o noche de hoy vamos a hablarles el tema sobre enfermedades ampollares y vesiculares. Lo primero que ustedes tienen que tener bien en cuenta es que la célula, miren acá, la célula está embebida en agua. Todo el núcleo celular, toda la estructura celular está embebida en agua, o sea, entre célula y célula y el agua, pero ellas están unidas por unos puentes. Esos puentes se denominan puentes desmosomales. Entonces ellos mantienen que la célula se mantenga sin adherirse una a otra o sin despegarse una de otra. Y cuando se rompe esos puentes, aparece lo que se llama la formación de una vesícula o una ampolla, en dependencia del lugar donde se forme y del tamaño que se forme. Regularmente las enfermedades ampollares y vesiculares se van a caracterizar por eso, por la ruptura de un puente desmosomal de una manera inmunológica por formación de antígenos, anticuerpos, y dan paso a un gran número de enfermedades en donde se van a incluir los pénfigos, los penfigoides, el herpes gestationis, los pénfigos paraneoplásicos y otras que vamos a ver más adelante. Bien, la punta de lanza de estas afectaciones viene dada por los pénfigos como tal, que es una enfermedad bastante frecuente y bastante difícil de tratar. Se dividen en dos grandes grupos, el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. A su vez, el pénfigo vulgar puede ser una subdivisión, el pénfigo vegetante, que se le denomina tipo Newman, el grave, y el tipo Jalopó, que es el leve, o sea, menos grave. 75% de los pénfigos afectan mucosa y piel y se van a caracterizar por algo, pruritos intensos, pruritos muy intensos. El foliáceo puede ser el eritematoso o localizado y el fuego salvaje o fuego salvaje. 25 de los pénfigos de estos foliáceos afectan la piel. Hay pénfigos inducidos por fármacos, como lo dije antes, el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo lineal IgA, que puede subdividirse en dermatosis IgA neutrofílica o dermatosis pustulosa subcórnea. En los pénfigos, en los pénfigoides, en el herpes gestationis, en la dermatitis herpetiforme, disculpen, lo principal va a ser la localización de la ampolla. En base a la localización de la ampolla, ustedes van a hacer su diagnóstico, aunque clínicamente también lo pudieran hacer. Pero la ampolla es la que le va a decir el diagnóstico certero de qué pénfigo o qué penfigoide estamos ante la presencia de la enfermedad. Entonces aquí es casi lo mismo, pénfigo vulgar, pénfigo vegetante, pénfigo foliáceo, el herpetiforme, pénfigo lineal IgA y el pénfigo paraneoplásica. Bien, pénfigo vulgar, como les decía, es el más frecuente de todos los pénfigos. Regularmente cuando nos llega un paciente con pénfigo vulgar, de nuevo, o sea, la primera vez que nos llega ese paciente, nos encontramos esto, un paciente con múltiples lesiones, pero lesiones esfaceladas o lesiones en costras hemáticas o lesiones infectadas secundariamente, pero regularmente no encontramos o no llegamos a ver una ampolla como tal. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Regularmente el pénfigo es considerado una de las 11 P de Plumfar. Plumfar fue un médico que intentó recoger dentro de las patologías dermatológicas, patologías que nos pudieran estar diciendo a nosotros que X o Y paciente va a desarrollarnos un carcinoma interno. Entonces, el pénfigo, el penfigoide, el prurito, las púrpuras, el herpes zóster se incluye aunque no empiece con P, y esas hay otras patologías más. Bien, mayores de 40 a 50 años, más en el sexo femenino. Ahí les decía hace un rato, afecta piel y afecta mucosa, mucha mucosa oral. Entonces, esto es lo importante. Una consulta, doctor.
el pérfido tiene, o sea, aparte de estar allá, ¿son olorosos o sea, no botan ningún tipo de olor, pues? Sí, eso ahora vamos para allá, doctora. Entonces, lo importante aquí es que hay autoanticuerpos contra la desmogleína 3. Entonces, esos puentes desmosomales que yo les decía están constituidos por proteínas. Entonces, si se forma una reacción antígeno-anticuerpo, para el pérfido vulgar se destruye la desmogleína 3 y se rompe la ampolla. Entonces, recuerden su primera clase con el doctor Ríos Yuil debió ser anatomía de la piel, donde él les hablaba de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Y en la epidermis le hablaba de la membrana basal, el estrato espinoso, el estrato córneo, etcétera, etcétera. La más alta, la más externa, es el estrato córneo. Entonces, mientras más alta se encuentre la ampolla, lógicamente la ampolla va a tener un techo mucho más débil. Al tener un techo mucho más débil, ¿qué va a pasar? El paciente se acuesta y lógicamente que la ampolla se le va a romper con facilidad. Por eso es que cuando el paciente nos llega con un primer episodio de pénfigo, el paciente nos llega sin las ampollas, ¿no? Es lógico que suceda. Ya cuando nosotros canalizamos al paciente, le indicamos la morfología de su patología, él va a saber cuando le empiezan a aparecer ampollas y él va a recurrir al médico. Y logramos ver pacientes con ampollas intactas. Bien, afecta mucosas, cuero cabelludo, cuello, tronco. Entonces, ahora sí, doctora. Ustedes ven el contenido del líquido, es un contenido cetrino, es un contenido como si fuera purulento. Pero resulta ser que las ampollas son estériles, porque lo que tienen adentro es agua embebida, agua intracelular. Entonces, cuando se rompen, tienen un olor característico sui generis a algo rancio, a algo como que le falta olor, así como humedad prácticamente. Ya se les dije que son ampollas flácidas, confluentes. Hay signo de Nikolsky. Yo les he hablado ya anteriormente en varias ocasiones del Nikolsky. ¿Qué es el Nikolsky? Ok. El Nikolsky no es más que un método que se utiliza para asegurar o aseverar que la ampolla tiene una ruptura de los puentes desmosomales. Ustedes agarran esa ampolla que ustedes ven allí y ustedes le hacen una compresión con la yema del dedo. Si fuera una ampolla de un techo duro, la ampolla no va decolando la piel a su alrededor y ¡prum! Se rompe, como pasa con los pénfigoides. Muy por el contrario, en el pénfigo, si ustedes agarran una ampolla y le hacen compresión, la ampolla se va decolando por la piel por debajo y va como quien dice, despegando la piel y se extiende en forma centrípeta. Para los que manejan hospitales de segunda categoría o segundo nivel, como es el mío, yo solo me tengo que conformar con una biopsia por parafina, donde las patólogas, que tenemos dos muy buenas, me van a decir, no hay una ampolla intraepidérmica suprabasal, ya. Pero hospitales ya de mayor nivel, tercero por lo menos, pueden hacer una biopsia por inmunofluorescencia directa, que es lo que se debería hacer. Nos va a decir de una manera mucho más exacta la localización e inclusive nos puede decir el grado de daño y el contenido que puede tener la lesión. Bien, les dije que afecta piel, pero también afecta mucosa. Entonces son pacientes que cuando llegan regularmente mucosa bucal, ellos no pueden comer. ¿Por qué? Porque tienen muchas ampollas que al estar en mucosa, como uno abre y cierra la boca constantemente, se rompen y la piel se facela. Deja estas zonas grandes de denudación de la piel que impiden al paciente que coma. Regularmente
en la gran mayoría de los casos, estos pacientes yo los tengo que hospitalizar para darles un soporte nutricional. De hecho, nutrición maneja varios tipos de dieta. Una de las dietas que ellos utilizan es la dieta de regeneración cutánea. Entonces, le dan ciertos alimentos que ayudan a que la piel regenere más rápido. El tratamiento es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo les hablo a ustedes de pacientes por arriba de los 40 años, 50 años, regularmente ese paciente me va a tener una enfermedad de fondo. O es hipertenso o es diabético, que es la clásica ahora. Entonces, la base del tratamiento, muchachos, para todas estas patologías, esto lo voy a dar de una manera general para todas las patologías, en base a dosis altas de corticoides, bien sean sistémicos, bien sean, bien sean intravenosos, bien sean orales. Entonces, este paciente llega y en dependencia de su fisionomía, de su peso, etcétera, etcétera, uno empieza con 80, 100, 120. A mí me gusta más la hidrocortisona, a otros colegas les gusta más la metilprednisolona. En dosis de cada 8 o cada 12 horas, en dependencia de la gravedad de las lesiones. Hay que ponerle un antiprurítico. Regularmente utilizamos la hidroxicina o la clorfeniramina inyectable. Si notamos que hay lesiones con purulencia, con fetidez o que nos indican signos de infección, o si en los glóbulos blancos nos salen los glóbulos blancos elevados, los cubrimos. ¿Qué gérmenes son los más comunes para estas patologías? Staph y Streptococcus, lo más clásico. Metemos al paciente, hay que monitorizarlo cada 3 días. ¿En base a qué? Control de sus presiones arteriales, control de su glicemia, es importante. La dieta de estos pacientes debe ser una dieta baja en azúcares, porque le estamos cargando de corticoides. Y el paciente se le va a empezar a hinchar y va a retener líquidos, etcétera, etcétera. Baja en azúcares, baja en sales. Tópicamente, si hay lesiones infecciosas, antibióticos tópicos. Si no hay lesiones infecciosas, cualquiera cremas tópicas que hidraten y que sequen. Una vez que ustedes van sacando al paciente, ustedes lo van bajando en cuanto a la dosis. Si estaban en cada 8, lo bajan a cada 12. Si estaban en cada 12, lo bajan a cada 24 horas. Estamos hablando de un paciente hospitalizado con un tratamiento con corticoides vía endovenosa. Y ahí viene el problema. El paciente mejora, no le salen ampollas, las lesiones secan. Cuando secan dejan grandes parches hipopigmentados sobre la piel. ¿Cómo quitarle un corticoide a un paciente que tiene dosis por arriba de 100? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque al paciente le va a hacer un rebote. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un esquema en donde ustedes tienen que, ahora con la tecnología, ustedes se lo imprimen. Allá cuando yo hacía mi residente había que escribírselo. Entonces ustedes les hacen un esquema. Supongan que hoy es 25. Entonces ustedes le hacen un esquemita. 25 de agosto, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 de septiembre, 2, 3, 4. Bueno, así se lo van haciendo y le ponen 25 de agosto. Él va a tomar 100 miligramos de prednisona. 26 de agosto, él va a tomar 95. 27 de agosto, vuelve a 100. 28 de agosto, 90. 29 de agosto, 100. 30 de agosto, 85. O sea, en un día por medio, ustedes van bajando 5 miligramos de prednisona, manteniendo el día contrario con su dosis habitual. Me van a preguntar, doctor, ¿y cómo se puede hacer eso? Ok, hay Es prednisona, para que no haga un rebote, para un que rebote. no reboten, exacto. Las tabletas de prednisona vienen de 50 miligramos, que si ustedes las parten en 4,
tienen 25, 25, digo, 12.5, 12.5 y vienen en tabletas de 5 miligramos. Entonces ustedes juegan con eso. Es un poco difícil porque la caja de seguro tiene todo el sistema de medicamentos computarizados en el SIS. Y a veces es un poco difícil pelear con los farmacéuticos para que hacer verle a ellos que el paciente necesita los medicamentos de esa manera. Entonces va a llegar un día en que ustedes le den 100 miligramos de prednisona y al día siguiente le den 5 miligramos de prednisona o 10 miligramos de prednisona. Cuando están en esa fase, ustedes empiezan a bajar los 100 miligramos de 5 en 5. Entonces él tomará un día 95 miligramos y el otro día 5. 90 miligramos, el otro día 5. Y así se van hasta que se equiparan. Puede que ustedes se queden en 10, puede que ustedes se queden en 5. Pero siempre va a haber una dosis de mantenimiento de más o menos eso. La dosis de mantenimiento que yo uso es de 10. Una tableta en el desayuno, una tableta en la cena. Ahora bien, dígame. ¿Esto se hace en todas las enfermedades autoinmunes? En todas las autoinmunes, exactamente. O sea, en todas las vesículas ampollares. Regularmente usamos ese esquema. Ahora, han surgido medicamentos ahorradores de esteroides, afortunadamente. Entonces, nos llegó la azatioprina, el micofenolato, el metrotexate, la ciclofosfamida y las inmunoglobulinas. ¿Qué nos ayuda esto? Que ya yo no empiezo con dosis de 80, 100 o 110 miligramos de hidrocortisona por la vena. Yo empiezo con dosis de 50, 60 y les doy una tableta de azatioprina de 50 miligramos al mediodía. Ya eso me hace ahorrar esteroides. O le doy una tableta de micofenolato, que lastimosamente lo tengo restringido. El metrotexate, en lo personal, no lo uso. ¿Por qué? El metrotexate es muy inmunosupresor. Baja mucho la hemoglobina, altera mucho el sistema del individuo en cuanto a defensa. Y estamos hablando de una enfermedad inmunológica. Pero hay colegas que sí lo usan. Igual que como se usa para la psoriasis. De 15 a 25 miligramos una vez por semana dividido en 3 dosis. Ciclofosfamida y inmunoglobulinas también pueden utilizarse. Bien. Les hablé del pénfigo vegetante. Bueno, importante que sepan que cuando un paciente ya ustedes le dan el alta, él se va a ir, regularmente él no se va a ir con 5 de prednisona y 50 de azatioprina, no. Esa caída o esa bajada de la prednisona, él la va a hacer ambulatoriamente, porque si no, imagínense cuánto tiempo les quedaría ese paciente hospitalizado. Pero sí tienen que, por lo menos yo cada 3 meses estoy dándole el seguimiento a los pacientes. Hay pacientes que me hacen mucha recidiva. El paciente que me hace mucha recidiva, ahí sí me voy con los internistas y empiezo a buscar, o con la gastroenteróloga, empezamos a buscar colon por enema, colonoscopía, endoscopía, CAT, resonancia. Saben que los dermatólogos no pueden mandar CAT, ni resonancia, ni nada de estas cosas. Entonces ya hacemos un manejo mancomunado a ver si el paciente tiene una neoplasia oculta. Bien. Les dije que dentro del pénfigo vulgar podían haber variables, que serían la de Newman y la de Jalopó. ¿Ok? ¿Qué caracteriza estas lesiones? Regularmente las lesiones cuando se rompe la ampolla forman lesiones tipo vergeturas, más que todo. O vegetaciones en las zonas más que todo de los grandes pliegues. El Newman es de muy mal pronóstico, inclusive es letal. El Jalopó es un poquitito más llevadero. Hay ampollas, erosiones, vegetaciones y el infiltrado inflamatorio que encontramos en una biopsia está muy llena de eosinófilos. Ahora, afortunadamente,
1.3% de los casos. O sea, de cada 100 casos de pénfigo vulgar, 1.3 me va a desarrollar una forma de Newman, una forma de Jalopú, afortunadamente. Yo a lo tal nunca he visto una de estas lesiones en un paciente de los míos. Bien, aquí tenemos igual, busca los pliegues, pueden encontrar ampollas, aquí ven ampollas que están intactas. Regularmente estas manchas que ustedes ven acá atrás son manchas residuales de pénfigos antiguos. Aquí debió existir una ampolla y cuando el paciente secó, le queda la mancha. Nunca le digan a un paciente, no, eso se te va a quitar en la totalidad. Primero porque es mentira que se les va a quitar, siempre lo va a tener. Y segundo que siempre les va a quedar una mancha residual. Y vean acá en las zonas de pliegues inguinocrurales un pénfigo de tipo vegetante. El tratamiento, chicos, igualito que el que les acabo de mencionar en un principio. Bien, pasamos al otro grupo grande de lesiones vesículo-ampullar. Estas son las dos prácticamente más representativas. Este es el foliáceo, que representa un 13.5, 14, casi 15 de los casos y es muy común en la población judía. Aquí sí, doctora, estos pacientes, los pacientes con dermatitis herpetiforme, tienen un olor sui generis a ratón. El paciente entra en la consulta y ustedes sienten el olor. Cuando los hospitalizamos, peor, porque acuérdense que yo no tengo una sala de hospitalización de dermatología. Entonces, yo tengo pacientes revueltos con neumonía, con cáncer gástrico, con asma, con lo que sea. Y los otros pacientes se quejan de que el olor, que esto, que el otro. Pero bueno, son pacientes y hay que hospitalizarlos. ¿Qué vamos a encontrar en un foliáceo? Importante. La ampolla intraepidérmica. Ambos tienen ampolla intraepidérmica. Pero esta es subcórnea. O sea, está por debajo de la córnea. Entonces, ¿qué me conlleva esto? Que en este paciente muy raras veces yo voy a encontrar una ampolla. ¿Por qué? Porque se rompen con facilidad. Más que todo vamos a encontrar son erosiones costrosas sobre una base eritematosa, como vemos en este señor, y puede haber afectación de la zona seborreica, en donde tenemos entonces la variedad del pénfigo foliáceo seborreico. Estos pacientes pueden llegar a ser un cuadro casi que generalizado y hablamos entonces de una eritrodermia foliativa, que es considerada una urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a perder escamas, perder proteínas, cae un desequilibrio hidroelectrolítico y nos hace una hipoproteinemia con anemia y pueden perder la vida si son pacientes de mucha edad. Bien, aquí tienen una eritrodermia exfoliativa y acá un pénfigo foliáceo seborreico, que se va a caracterizar es por eso, porque le aparecen las zonas seborreicas de la cara. ¿Cuáles son las zonas seborreicas de la cara? La zona de la glabela, el surco nasogeniano. A este surco le llaman nasogeniano, pero si ustedes se dan cuenta, el verdadero surco nasogeniano debería ser esto: nariz, boca, nasogeniano. Pero no sé por qué a este le dicen nasogeniano, pero aquí aparecen lesiones pre y retroauriculares. Y puede que les aparezcan lesiones en el cuero cabelludo. Bien. Al pénfigo seborreico se le conoce también como la enfermedad de Señal-Ussel, que fueron los dos médicos que primeramente la describieron. Y aquí ustedes pueden ver las placas que semejan como si fuera una dermatitis seborreica. ¿Cuál va a ser la diferencia? La intensidad de las lesiones. En la dermatitis seborreica ustedes van a tener una escama pitiriaciforme, oleosa. O sea, va a ser una escama que desprende con facilidad. Todos te han visto la caspa. Desprende con facilidad y es algo untuosa. Acá no, acá son placas dérmicas propiamente dichas que se adhieren mucho a la piel. Tórax, hombro, región lumbosacra, cuero cabelludo, auricular. Se mantienen más que todo en esa zona seborreica.
Si ustedes le hacen una inmunofluorescencia que le puedan hacer, son depósitos de IgE lineal y C3, o sea, complemento 3. Importante para que lo sepan, cuando uno hace una biopsia, ya uno, biopsias excisionales, uno solo las hace por los cánceres de piel. No, yo lo saco todo. Esa es la escuela que yo tengo. Pero biopsias para este tipo de patología, yo no lo hago por excisión, yo lo hago por ponches. Entonces ustedes tienen ponches que son milimétricos, 2, 3, 4, 5 milímetros. Ustedes van cortando la piel allí, sale el pedacito de piel y lo mandan a analizar. Ahora, cuando ustedes hagan biopsia por parafina, ustedes meten la muestra, lógicamente, en solución específica. Pero cuando ustedes hacen la biopsia por inmunofluorescencia, ustedes tienen es que embeberla en agua. Entonces usamos papel toalla bien mojado en agua y ponemos la muestra sobre el papel toalla y tiene que irse de una vez para patología para el análisis. Si la echan en formalina, que es lo que usamos para la parafina, se daña la muestra. Ok, otro seborreico. Ustedes lo ven y ustedes recuerdan la clase de dermatitis seborreica, que no se las di yo regularmente, es casi que lo mismo. Solo que histológicamente ustedes van a encontrar mucha diferencia en cuanto a el arreglo, el ordenamiento que tengo. Aquí está en la línea de los pliegues inguinocrurales. Aquí un señor de mucho más edad, con mucho más daño a nivel de el surco nasogeniano, el puente nasal y parte de la mucosa, aunque no es la condición ver un seborreico afectando las mucosas. Bien, como les dije hace un momento, los tratamientos casi que se extrapolan para todas las patologías en la misma manera, ¿no? Corticoides tópicos e intralesionales, corticoides orales y terapia pulsátil. La terapia pulsátil es la que yo le digo de los pulsos de hidrocortisona o de metilprednisolona, cada 8, cada 12, cada 24, y ahí van bajando todo lo demás. Procedimientos inmunomoduladores que muy poco se usan aquí en Panamá: plasmaféresis, fotoféresis extracorpórea, inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa sí se maneja a nivel de clínicas privadas, pero es un tratamiento bien caro. Antiinflamatorios, sales de oro, dapsona, que es una sulfona madre. La dapsona últimamente ha entrado mucho. Esto se utiliza mucho, sobre todo en acné, en los pénfigos, en la dermatitis herpetiforme, que vamos a ver más adelante. Nicotinamida y tetraciclina. Y los inmunosupresores: azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, el micofenolato, metrotexato, que es lo que nos interesa. Entonces, esto es un cuadro para que ustedes vean. De 100 a 400 miligramos por día por 10 días. Después lo van bajando 40, 35, 25 hasta quedar en una dosis de mantenimiento. Es más o menos un esquema del que yo les expliqué lógicamente. Aquí se van a 400 miligramos por día, perdón, que para mí es algo irrisorio, ¿no? Meterle 400 miligramos a un paciente por la vena, hay que pensarlo dos veces. Lo más que yo he llegado es a 120 en un paciente obeso. Pulsos: metilprednisolona 1 gramo por día, 5 días, o dexametasona. Yo no uso la dexametasona porque retiene líquido demasiado rápido. La vida corta de ella, la vida media es corta y retiene demasiado rápido. Y corticoides tópicos en los casos leves. Pero la dexametasona Bien. a veces no la usan como profilaxis. Tú dices para mantenimiento. Sí. Sí, la puedes utilizar. La dexametasona viene en el nombre comercial de Alin y creo que viene de 2 miligramos. Ahí tú te pones a jugar. Tú vas a encontrar dexa de 2 miligramos y creo que de 4 miligramos. Vas a encontrar prednisona de 5, de 20 miligramos y de 50. Y por ahí te vas a encontrar deflazacor de 6 miligramos y de 30. Pero ¿por qué te digo que tú te vas jugando con eso? Porque tú te vas jugando en base a las dosis que tiene que recibir el paciente diario.
Bien, pérfigo familiar benigno o enfermedad de Halley-Halley, descrito por esposo y esposa, Halley-Halley, en 1939. Es una patología autosómica dominante de penetrancia variable o incompleta. Lo que me quiere decir es que si yo tengo un padre o una madre con la enfermedad, puede que el hijo se me exacerbe o no me presente la enfermedad. Hay prurito, ardor, mal olor, doctora. Este es el olor sui generis a ratón. Afecta pliegues, vesículas, erosiones, costras, vamos a encontrar en la superficie. Y lo importante, ustedes de esto manejen mucho el lugar de la ampolla. Aquí hay una acantólisis supravasal, por arriba de la basal intraepidérmica. O sea que él está bastante abajo, casi que pegando con la dermis. Esta es una placa de un pénfigo de tipo seborreico. Ok, aquí sí. Placas dérmicas, eritematosas, semejan como si fuera un lupus cutáneo, semejan como si fuera una lepra, semejan como si fuera una micosis, el borde activo, regularmente no. En todas estas patologías donde la ampolla es intraepidérmica, no vamos a encontrar la ampolla, muy raro, a menos que el paciente determine que él se está activando y acuda al médico con las ampollas algo intactas. Bien, este es importante y casualmente hoy vi una chica de 45 años que sospecho que puede tener algo de un pénfigo paraneoplásico. Es una neoplasia, o sea, es una patología caracterizada por la aparición de ampollas con acantólisis supravasal. Al ser supravasal, estar por arriba de la membrana basal, pero se rompen rápidamente. Máximo que aparece a nivel de las mucosas. Hay anticuerpos contra las plaquinas y va a haber una denudación por completo de todo lo que era la mucosa, en su caso oral o vaginal o anal o a nivel de los ojos también, ¿por qué no? Se dice que esta patología puede decirnos a nosotros que el paciente está ante la presencia de una neoplasia de tipo hematológica, la que sea, una leucemia, un linfoma, cualquier tipo de patología, un síndrome mieloproliferativo, etcétera, etcétera. Les decía lo de la paciente desde el punto de vista de que esta chica llega hoy muy similar a este paciente, solo que con mucho más lesiones en el labio inferior y con muchas costras hemáticas. ¿Qué pasa? Cuando ellos cierran la boca, se les pegan las dos mucosas y cuando la abren, sangran y forman las costras hemáticas. Pero lo que me llamaba la atención de la paciente era una pérdida de peso en los últimos 6 meses y el antecedente, tiene 45 años la paciente, el antecedente de una sombra en la base del pulmón derecho al año y medio de nacida, que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital del Niño en aquellos tiempos y que cuando los cirujanos entraron, dijeron que no había ninguna sombra y que no había nada. Muy extraño. Que si una radiografía le dice que hay una sombra, porque debe haber algo. ¿Qué yo hago con esa paciente? Lógicamente, lo primero que hago es ponerle corticoides para mejorarle un poco lo de la piel. Se le pone un regenerador de la mucosa. Ahora hay uno que se llama Remital, comerciales, Citaplas, también comerciales, para que seque rápido todo esto y la paciente pueda alimentarse. Antibióticos orales, yo le hice un ciclo de dicloxacilina y empecé rayos X de tórax, antígenos carcinoembrionarios, la batería completa de todos los exámenes y citarla en 10 días con todos esos exámenes hechos. O sea, ya es una paciente que me da una alerta y que hay que buscarla porque se puede encontrar. Bien, la forma más rara y más agresiva es el paraneoplásico, sucede en pacientes con enfermedades linfoproliferativas, linfoma no Hodgkin, timoma, sarcomas, leucemia.
Es una enfermedad mucocutánea autoinmune asociada a una neoplasia subyacente más frecuente de origen linfoproliferativo. Si ustedes ven, la afectación que más se da es a nivel de los labios. Hay una clase de hiperkeratosis palmoplantar, o sea, la palma de la mano, la planta de los pies, se les hace grueso a los pacientes y se les despega como si fuera un guante. Nunca van a encontrar ampollas en estos pacientes y es una patología que hay que buscar y buscar para poder encontrar. Si no, no lo van a encontrar nunca. Más o menos así estaba la chica que yo les dije hoy. Esto no me dio tiempo de pasar, lógicamente ando resfriado, no me dio tiempo, pero así mismo era la boca, el labio de abajo, el labio inferior muy inflamado, las costras bien marcadas. Y lo interesante de ellos, muchachos, es que no tenía ninguna otra lesión. Ninguna otra lesión. Solo eso. Y ya con eso dice que cargaba como de 15 a 22 días de andar así. Y lo habían tratado era con diclofenaco y con cosas de esas. Pero bueno, así pasa. Ok. Ahora pasamos, muchachos, a lo que son los pemfigoides. Mire, pénfigo, lesiones intraepidérmicas, con una ampolla de un techo que se destruye muy fácilmente. Pemfigoides, la ampolla es subepidérmica, o sea, está por debajo de la dermis. ¿Qué me va a condicionar eso? Que la dermis me funcione como el techo de la lesión. Y vamos a llegar a ver pacientes con los llamados nidos de golondrina. Es muy inducida por fármacos, tiene una fase no ampollosa, o sea, en placa, y la fase ampollosa. Afecta brazos y muslos, son ampollas muy tensas, muy como, o sea, ustedes la ven, ustedes les da de una vez el instinto de meterle una aguja y romperla. Ahora, miren lo que dice aquí, Nikolsky negativo. Si yo agarro esa ampolla y quiero hacerle el fenómeno de Nikolsky que hice en un pénfigo, lo que hago es que ¡puf!, rompo la ampolla. ¿Qué tiene esa ampolla adentro? Un material cetrino. Regularmente estos pacientes no son tan dramáticos. El paciente con un pénfigo viene con toda la espalda denudada, las nalgas denudadas, los brazos donde se da un golpe se le va la piel. Estos no, porque son Nikolsky negativos, la piel les dura un poquitito más. Y ustedes llegan a ver todas las ampollas, prácticamente en la totalidad. De hecho, Profe, dígame. entonces en este caso, si le hago el Nikolsky a los pemfigoides, no se rompen. O no ¿Te con tanta facilidad. va a hacer qué? O sea, si le hago el Nikolsky a estos pacientes Ajá. con pemfigoide, no se romperían con tanta facilidad. Se rompe. No. Te dije que en el pénfigo, si tú le haces Nikolsky, la ampolla se va abriendo, no se rompe. O sea, se va abriendo debajo de la piel. Ah, se En va estos no. rasgando en base a la dirección del dedo. Exactamente. En estos no. En estos ¡puf!, se rompe. De una vez se Ok. rompe. Queda con el guante mojado. Esto, ya les digo, son pacientes que inclusive este paciente les llega a la consulta y ustedes lo pueden manejar ambulatoriamente. Lógicamente, tienen que manejar muy bien lo que es el aspecto presión y azúcar, porque por ahí es por donde se nos descompensan los pacientes. Y es importante saber también, muchachos, que en todos estos pacientes que yo les hablé de el tratamiento con corticoides, hay que ponerle un protector del estómago, regularmente omeprazol. Bien, hay viejitos que nos consultan, pero todos los oftalmólogos nos consultan pensando que el paciente tiene alguna cerosis marcada por obliteración del conducto nasolagrimal. Son viejitos que ustedes los van a ver con este tipo de imagen. Un ojo bien eritematoso, una vista ya prácticamente nublada y una cerosis marcada. Se ven uno de cada 200,000 pacientes, más frecuente en mujeres que en hombres, y estamos hablando de un pemfigoide cicatrizal. O sea, las lesiones cicatrizan todo lo que es la mucosa, sobre todo la ocular, aunque puede haber también nasal y bucal.
con un curso crónico, cicatrización y atrofia. El paciente prácticamente va perdiendo lo que es la vista. Con una ampolla subepidérmica deberían verse las ampollas, pero como son lesiones que aparecen, se llenan de mucha secreción. Los cuidadores de estos pacientes, bien sean familiares, bien sean hospitalarios, etcétera, le limpian a diario con solución salina y van rompiendo las ampollas. La ampolla es subepidérmica y la inmunofluorescencia es con una banda lineal IgG, C3 e IgA. Lo que regularmente para los efectos de exámenes nos interesa es la biopsia por parafina. Entonces, vean aquí en la boca, muy parecido a un pénfigo paranoplásico. Vean aquí la secreción. La secreción cetrina. Entonces, ¿qué pasa? Viene la enfermera, viene el auxiliar, lo ve, cuando le está haciendo, agarra solución salina normal y le va pasando. Los oftalmólogos se confunden un poquito y empiezan a usar lágrimas artificiales. Es muy difícil hacer el diagnóstico porque ¿de dónde ustedes van a hacer la biopsia? O sea, es muy difícil a un paciente ya de 75, 80, 85 años hacerle una biopsia como tal. Pero esto por clínica, por viendo la similitud de las lesiones, por la edad del paciente, por la evolución, regularmente ustedes lo tratan. Ahora, a estos pacientes tratarlos con corticoides a dosis alta, jamás. ¿Por qué? Porque es un paciente que lo más probable es que sea hipertenso, lo más probable es que sea diabético. Si ustedes le ponen corticoides, le van a hacer una retención de líquido y el paciente se va a descompensar. Si hay un proceso infeccioso, se cubre con antibióticos endovenosos o tópicos y hay cremas que vienen con corticoides tópicos solos o corticoides tópicos con antibióticos, que sería la forma. O sea, es un proceso bastante difícil. No es que vamos a dejar que muera, pero de que pueda, está bastante difícil. Muchachos, que es herpes gestaciones, en donde ustedes van a tener una patología en dos personas, en una madre y en un producto. Doctor, se le está cortando. Tiene ratito que se le está cortando. El herpes gestationis eh, es una patología que en muchos países incluye una pena de muerte, que se nos muera una paciente con dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque son dos individuos que mueren, la paciente y el feto que lleva adentro. Esto se le llama pemfigoides gestacional o herpes gestationis y es una patología exclusiva de la etapa del embarazo de la paciente. De hecho, apenas ella llega a su estado gestacional final, que ya pare, bien sea cesárea, bien sea parto vaginal, porque pueden parir por parto vaginal, a las 2 o 3 semanas desaparecen todas las lesiones. Es una dermatosis ampullar autoinmune muy prurítica. Si una embarazada sin tener un herpes gestationis le pica mucho el abdomen, ¿por qué? Porque las fibras elásticas van estirando, 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 estirando y se van rompiendo. Y ella empieza a rascarse. Por eso es que muchas pacientes quedan con la barriga que presentan lo que se llama el abdomen, pues presentan lo que se llaman las vergueturas, que le quedan como unas rayas a nivel de el área del abdomen. Entonces, aquí pasa lo mismo, muy pruriginosa. Aquí les dice intensamente pruriginosa. Afecta tronco y extremidades, pero más que todo esa zona abdominal. Entonces, una primípara con un herpes gestationis
Eso va a ser la novedad para la familia y van a demandar de ustedes un tratamiento rápido y oportuno. ¿Por qué? Porque el miedo de ellos es que la patología condicione un daño a nivel interno del feto. Y en realidad, ser muy agresivos en esta patología es lo que nos puede condicionar un daño a nivel del feto. Hay pápulas, ronchas, vesículas y ampollas en el área abdominal. Vean las grandes manchas que les van presentando del paciente. Todas embarazadas, vean lo que yo les llamaba de las vergueturas. Pueden ser hacia arriba, pueden ser hacia abajo. Regularmente se pueden encontrar ampollas por la posición de la misma, ¿no? Todas son subepidérmicas, pero no se ven. ¿Por qué? Porque la piel está tensa, está muy estirada. Y los ginecólogos no las manejan como tal, los ginecólogos nos las envían a nosotros. Y aquí lo principal, muchachos, es el control del prurito. Si ustedes no controlan el prurito, la paciente se sigue rascando, se le puede infectar secundariamente y vamos a tener problemas. De decir, vamos a usar corticoides orales, endovenosos, regularmente lo que vamos a acelerar el proceso de maduración pulmonar del feto y vamos a tener problemas. Eso lleva su tiempo de maduración. De que podemos utilizar lociones hidratantes con un poquito de corticoide. Recuerden que el corticoide se absorbe. Un poquito de corticoide pudiera ser el caso, pero regularmente es un antihistamínico que sea no sedante, que no pase la barrera placentaria y lociones hidratantes y mucha confianza a la paciente. Tienen que darle mucha confianza a la paciente porque si no la paciente va a estarle demandando a ustedes constantemente que no mejora. Para terminar, muchachos, la dermatitis herpetiforme o enfermedad de During-Brock. Doctor During, doctora Brock. Es una patología muy común. Y aquí, doctora, la que me preguntaba de los olores, aquí sí, el paciente viene a 5 o 6 metros de usted siente el olor así, algo característico, algo putrefacto de la paciente. Más frecuente en varones, se relaciona con la enfermedad celíaca y con la intolerancia al gluten. Hace 15, 20 años atrás no se conocía sobre el gluten. Hoy día ustedes ven que en todos los supermercados grandes hay anaqueles específicos para colocar alimentos libres de gluten. Bien sea arroz, harina, tortilla, lo que sea, galletas, lo que sea. ¿Por qué? Porque a estos pacientes hay que eliminarles el gluten. ¿Dónde encontramos el gluten? Todos los derivados del maíz, las harinas, las galletas, el arroz, etcétera, etcétera. Estos productos sin gluten o libres de gluten son un poco caros. Entonces, para mí es difícil decirle a una persona que se gana $10 por semana que se tiene que comprar un arroz que sea libre de gluten o que no puede comer pan si no es pan libre de gluten, etcétera, etcétera. Predomina en superficies de extensión, más que todo brazos y piernas, y tiene una peculiaridad. Es simétrica y bilateral. Se habla de que la dermatitis herpetiforme tiene la imagen en espejo. O sea, lo que ustedes ven de un lado, lo van a ver del otro lado, prácticamente. Otra peculiaridad de la dermatitis herpetiforme es que ustedes van a encontrar en ellos un polimorfismo lesional. Dice que ustedes van a encontrar desde máculas, pápulas, pústulas, erosiones, escoriaciones, costras, prácticamente todas las lesiones primarias y secundarias lo van a encontrar generalizada del cuerpo, prurito muy intenso. Alimentos sin gluten, ¿ok? Se cayó de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, porque había dicho que se había caído. Bueno, leche, derivados lácteos, queso, mantequilla, requesón, nata, carne, pescado y mariscos frescos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
arroz, maíz, azúcar, miel, aceite, sal, vinagre, pimienta, levadura, café y té no instantáneo, bebidas carbonatadas. Entonces, estos son alimentos, estos son sin gluten. No sé por qué aquí dice con gluten. Son alimentos, o sea, aquí dice sin gluten. Déjenme analizar. Son alimentos que tienen gluten y que ustedes deben reemplazarlo por alimentos que no contengan. O sea, ustedes tienen que comprar una leche que no tenga gluten. ¿Entienden? Ustedes tienen que comprar arroz que no tenga gluten. Y así sucesivamente. Entonces, eliminar el gluten de la dieta es muy difícil en el interior. Aquí están acostumbrados a comer que si tortilla, que si huevo, que si hojalda, el arroz no le falla, etcétera, etcétera. Entonces son pacientes que van a estar constantemente haciendo recaídas de la patología. Las ampollas son subepidérmicas, aunque se encuentran muy pocos. ¿Por qué? Porque es tanto el prurito, es tanto el prurito que el paciente al rascarse rompe las ampollas. Vean las imágenes que les decía. Si ustedes ponen aquí un espejo, lo que ustedes están viendo de este lado, prácticamente lo ven del otro lado. Es una imagen en espejo. Y si ustedes hacen una inmunofluorescencia directa, ustedes van a encontrar depósitos granulares de IgA sobre las lesiones. Son pacientes que demandan mucho en la consulta externa, o sea, demandan mucho la atención. ¿Por qué? Porque al verse así, se ven muy excluidos por la sociedad. Estos pacientes, bien sean hombres o bien sean mujeres, ya se dice que es más frecuente en el hombre, llegan con camisas manga largas, llegan abrotonados hasta acá, hasta el cuello, o sea, tratan de que se les vea lo menos posible la lesión, pero el olor los delata, ¿no? Es un olor clásico. Yo en mi casuística tengo ahorita mismo activos como de 6 a 7 pacientes con dermatitis herpetiforme, que vuelvo y les repito, quizás para los colegas de Panamá sea un poquito más fácil manejarlo. Para nosotros es un poquito más difícil. Eh, el Dapsone ha ayudado mucho a estos pacientes. El Dapsone, recuerden que es la diaminodifenilsulfona, una sulfona madre, pero que para la utilización del Dapsone, ustedes deben hacerle una prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si ellos no tienen esa enzima y ustedes le dan Dapsone, van a llevar al paciente a una anemia hemolítica. Sustancias emolientes, o sea, lociones emolientes, antipuríticos y Dapsone o corticoides serían la base del tratamiento para los mismos. Entonces, aquí ven la espalda, igual, los tipos de lesiones muy variables en el abdomen, en las piernas, las rodillas, en la región alta de la espalda, en las manos. Recuerden que estamos hablando de un cuadro prácticamente generalizado. Entonces, esto queda como la última patología de las vesículas ampollares por la persistencia de las mismas. Ustedes pueden controlar un pénfigo, ustedes pueden controlar un perfigoide. Les dije que el paranoplásico hay que investigar más a fondo y que el herpes gestacional desaparece a la mujer, llega a su labor de parto. Pero estos pacientes no. Estos pacientes regularmente requieren un cuidado especial. Y ese cuidado especial viene dado en el hecho de que ellos no pueden mantener una dieta por el factor económico. O sea, es muy difícil para ellos mantener una dieta libre de gluten en condiciones económicas, más las condiciones económicas que estamos en la actualidad. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan? Ninguno. O sea, profe, Ok. en estos pacientes, lo de la dermatitis herpetiforme, habría que disminuir lo que viene siendo el gluten, básicamente. Exactamente. O sea, la dieta es lo fundamental en ello, es lo que te quiero decir. Si tú logras controlarle la dieta a ellos, pero es como yo te digo, un señor que yo tenga, suponte, por decir así, hablándote hipotéticamente, calobre, jornalero de un ingenio, que se gane por semana 12, 14 dólares. Tiene que pagar luz, que tiene que comprar comida para el resto de su familia. Decirle que tenga que comprarme un arroz que le va a costar las 2 libras de arroz como 6 y tanto,
un pan especial, fuera de eso los medicamentos que tiene que comprar para su patología. Y son patologías que yo los mando a salud ocupacional y no clasifican para una pensión, porque dicen que realmente no es una enfermedad consuntiva, o sea, no es una enfermedad que va a producir una degeneración integral interna al paciente, y es con justa razón, ¿no? Pero entonces, sí, la dieta es lo básico aquí, dietas libres en gluten. Yo creo que todos ustedes, cuando van a los supermercados, deben ver los anaqueles y se ponen a comparar, vean los productos son los mismos, solo que son sin gluten, son de otras marcas, pero son sin gluten. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, Roberto, por ahí te mando al correo las clases que les debo. Y Dios primero nos estaríamos viendo la otra semana. ¿Ok? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias. que pasen.